Bueno, muy buenos días para todos. Los saludo con mucho cariño. Soy la doctora Carolina Mora y les doy una bienvenida una vez más a su programa La Doctora Recomienda. Recuerden que aquí siempre hablamos sobre temas de salud, de belleza, de bienestar. Tenemos muchas recomendaciones para ustedes, tenemos noticias de actualidad y por supuesto invitados muy especiales como el que tenemos el día de hoy, y lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes. No olviden que si quieren participar en el programa, si tienen preguntas sobre el tema de hoy o sobre otros temas, o si desean agendar alguna cita, si desean participar, lo pueden hacer comunicándose a nuestro WhatsApp 316-435-1177. Les repito, 316-435-1177. También les recuerdo que pueden comunicarse por nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar muy fácil como @la doctora recomienda en Instagram o la doctora recomienda en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube tiene varios videos con muchos temas que yo sé que les van a interesar y les van a gustar muchísimo. Y como les repito, si quieren se pueden comunicar al WhatsApp desde este momento al 316-435-1177. Les voy a repetir, 316-435-1177. El día de hoy tenemos un tema bastante especial que de verdad hemos estado empezando a tocar este tipo de temas muy relacionados con la parte de salud mental, ¿sí? Con la parte de las emociones, con la parte del estrés, del ya muy conocido y referido estrés, y cómo nos va a afectar definitivamente en exceso a nuestra parte física, a nuestra parte como tal de enfermedades, a nuestra parte de síntomas. Entonces, de verdad que es un tema que no lo tratamos a veces mucho, nos dedicamos mucho como al tema ya de la enfermedad física, que por supuesto es súper importante, pero muchísimas veces, en general, digamos, no vemos cómo este tema del estado emocional o del estado de ansiedad, del estado de estrés, pues nos va a empeorar o inclusive a causar, ¿sí?, algún tipo de enfermedades que definitivamente sí están muy presentes en nuestra vida, sí están, a pesar de que no hay muchos estudios, de que no, o de que hasta hace muy poco se empezaron como a crear este tipo de situaciones y de estudios referente a la salud mental o al estado emocional de la persona relacionado con el tema de enfermedades físicas. Sí, ya tenemos muchos estudios que nos confirman que definitivamente las emociones, el estado mental del paciente, sí influyen muchísimo en la salud. De verdad que es un tema que digamos que no es ya muy tabú, ¿sí?, que ya hemos estado como más abiertos, que se habla más, pero que aún nos falta mucho como por entender, por supuesto, y también por aceptar, por salirnos de ese cuento de pronto de la pena, de la vergüenza, de decir estoy demasiado estresado, me preocupa mucho, tengo mucha tristeza, me siento ansioso, lo que sea que esté sintiendo la persona, decirlo, comunicarlo y buscar ayuda. Porque definitivamente, si hay estudios y testimonios, por supuesto, de pacientes, inclusive de muchos pacientes nuestros, cree que el estrés crónico y agudo, es decir, el estrés que llevamos viviendo mucho tiempo, muchos días, muchos meses, muchos años, porque así es, hay muchas personas que viven con, llamémoslo estrés, ¿sí?, que tienen muchos síntomas crónicos, es decir, por muchísimo tiempo, pero también se presentan situaciones a ya presentar la persona estrés agudo, es decir, estrés en un momento determinado, un estrés muy fuerte, una ansiedad, una depresión, cualquier cambio en su estado emocional muy fuerte que lo lleva también a que se produzcan o a que se causen muchas enfermedades.
Por supuesto que más que todo estamos hablando de emociones negativas, a veces también las emociones positivas, por ejemplo, una alegría muy gigante, muy grande, sí nos pueden causar también síntomas, alguna taquicardia, algo así, pero normalmente lo que nos afecta más en las enfermedades físicas, digamos que por supuesto son las emociones negativas, sobre todo estas que son persistentes, sí contribuyen muchísimo, como les decía, al desarrollo o al empeoramiento, al agravamiento de algunas afecciones, de ciertas afecciones que tenemos, que la persona tiene, y que puede, como les digo, empeorar e inclusive pues ayudar a desarrollarlas. Por ejemplo hablando, cuando existe el miedo, que se relaciona mucho con la ansiedad o la ira, o la tristeza, que se relaciona mucho con la depresión, son emociones básicas de los seres humanos que tenemos y que definitivamente nos va a generar en nuestra mente y en nuestro cuerpo una experiencia, llamémosla afectiva, ya sea desagradable o negativa, y eso hace que el cuerpo se active de alguna manera fisiológicamente y que, como les digo, pues nos va a empezar a desarrollar o a causar algún tipo de sintomatología. Definitivamente que es muy demostrado ya que la mente y el cuerpo sí interaccionan de una forma muy poderosa, que ambos, tanto la mente como el cuerpo, pueden afectar la salud de una persona. Y hay ejemplos como por ejemplo que el tema que es muy común últimamente, que es el aparato digestivo, por ejemplo. El aparato digestivo está muy relacionado definitivamente con el cerebro. De hecho, lo llamamos el segundo cerebro y de verdad que es un nombre que le queda súper bien porque el aparato digestivo controla muchísimas también de las situaciones y del desarrollo de la calidad de vida o de la forma de las enfermedades que tenga la persona, pues está de verdad muy relacionado y muy controlado por nuestro cerebro. Eh, la depresión, el miedo, afectan muchísimo el funcionamiento de este sistema digestivo. Tan fácil como empezar a sentir síntomas de dolor de estómago por estrés, de gastritis por ansiedad y del que hemos hablado en algún momento en otro programa, el tema del colon irritable. El problema con el colon irritable es que sí es un colon que se irrita, se inflama, cuando tenemos muchos cambios emocionales. Por supuesto que existe el tema de que también nos va a afectar los alimentos que consumamos, otras enfermedades asociadas, pero el tema del estrés, de la ansiedad, definitivamente sí nos va a afectar muchísimo el tema de este colon, esta mucosa del colon que se irrita y como hemos comentado en algún momento, esta mucosa del colon que se inflama mucho por tanto tiempo nos va a llevar a muchas otras situaciones, desde el simple síntoma de dolor y cólico del colon irritable hasta problemas más severos, inclusive complicadísimos y fatales como por ejemplo un cáncer de colon. Entonces, este tema con el sistema digestivo y el estrés, la ansiedad, el estado mental, de verdad que causa muchos de los síntomas, ¿sí? O puede iniciar a causar muchos de los síntomas del sistema digestivo, hablando pues de gastritis, e inclusive el reflujo, el colon irritable. Hay pacientes, o hemos tenido pacientes muy jóvenes quiere decir niños de 8 o 10 años con gastritis por estrés. ¿Sí? Inclusive no son niños que de pronto se alimenten mal o bueno, puede que tengan una pequeña asociación de algunas comidas que no les conviene mucho, pero que realmente el tema que empezaron con la gastritis fue por algo emocional, que empezaron con su colon inflamado fue por algo emocional, que inclusive los lleva a otras muchas cosas y síntomas que a veces ni pues se han dado cuenta,
pero que por este episodio emocional, por ejemplo, episodio de estrés, de angustia, que también los niños lo sufren, empezaron a tener síntomas digestivos, empezaron a tener síntomas de inflamación del colon y de inflamación de la mucosa gástrica, lo que conocemos como la gastritis, ese dolor en la que llamamos boca del estómago y ese malestar con muchos otros síntomas, lo que les digo, inclusive desde niños muy pequeños y que se van a convertir en adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores con muchísimos problemas digestivos que inclusive pueden ser muy complicados. Por otro lado, también tenemos que el estado mental, el estrés social, ¿sí? El estrés mental, por supuesto, también puede desencadenar otras enfermedades que a veces ni siquiera las tenemos muy presentes como relacionadas al tema de las emociones. Por ejemplo, ¿cuál? Como la diabetes, por ejemplo. Pensamos muchas veces que la diabetes simplemente o es hereditaria, o es porque me alimenté mal, o porque me subí de peso. Y por supuesto, todas estas son razones y situaciones para que el paciente en algún momento desarrolle la diabetes. Pero la diabetes también está muy relacionada, no solamente con el sobrepeso o el comer mal, la mala nutrición, sino también con el presentar y manejar de mala forma o no manejar el tema del estrés emocional. También pasa lo mismo, por ejemplo, con la hipertensión. Lo mismo, pensamos que la hipertensión arterial es algo genético, lo mismo porque simplemente sufro de la circulación o mis padres son hipertensos y en algún momento también empecé a hacerlo yo. Lo mismo porque mi colesterol, triglicéridos están muy altos, entonces también eso me ayuda a empeorar y causar la hipertensión arterial. Bueno, muchas razones, pero tampoco lo asociamos mucho con el tema del estrés o de la situación emocional y se relacionan muchísimo. Por ejemplo, ¿qué otra? Las crisis de migrañas. Esas las relacionamos muchísimo últimamente con el tema de la ansiedad y del estrés. Pero tiempo atrás casi que no se relacionaba, como les contaba y como todos sabemos, el tema emocional no se trataba mucho, no era pues que fuera como de manejo pues ni en el consultorio, obviamente menos en la casa, no se hablaba mucho como de este tema como ahora, pero las migrañas sí están muy desencadenadas por el estado emocional. Como siempre, como en otras enfermedades, hay otras situaciones y otras cosas que también las causan, las empeoran, pero estas crisis de migrañas son demasiado cercanas y muy relacionadas con el tema del estrés emocional. Es de verdad que a veces increíble cómo el no manejar adecuadamente estos síntomas emocionales nos empiezan a causar muchísimos malestares físicos que hacen un círculo vicioso, porque si nos enfermamos, entonces emocionalmente y psicológicamente vamos a estar peor, pero si estamos mal emocionalmente y psicológicamente, entonces físicamente nos vamos a enfermar más y así sucesivamente. A veces, inclusive sin que nos demos cuenta, sin que lo relacionemos, el estrés empieza a alterar ciertas funciones de nuestro cuerpo, como por ejemplo que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la presión arterial, como les estaba mencionando, la sudoración inclusive, los patrones de sueño, eso es muy importante. Muchas enfermedades empeoran por no poder dormir, el simple hecho de alterar el patrón de sueño, no como tal el horario, sino el patrón de sueño, el poder dormir adecuadamente, a causa del estrés va a desarrollar y a empeorar una cantidad muy grande de enfermedades, sobre todo las enfermedades cardíacas y circulatorias. También, por ejemplo, en gastritis, pues porque va a aumentar la secreción de los ácidos estomacales y el mismo estrés puede alterar el ritmo de las evacuaciones intestinales. Entonces la persona no tiene una digestión adecuada por ansiedad, por estrés, por todo esto y va a empeorar o va a empezar a causar pues todo este tema del colon irritable, de gastritis, de todo esto. ¿Qué les quiero decir con todo eso? Que es muy importante que realicemos un tratamiento integral, ¿sí? Que no solamente nos vayamos a tratar el síntoma, por ejemplo, de la diabetes, el síntoma de la hipertensión, de la gastritis, del colon, de la migraña, sino que empecemos a mirar estas enfermedades de manera completa, de forma integral, y que incluyamos en nuestro tratamiento,
¿sí? Como pacientes, como médicos también, el tema de la salud mental, el tema de las emociones, saber que si la persona, por ejemplo, tiene muchas crisis de migrañas muy seguidas o tiene alterado el patrón de sueño y no puede dormir bien, no solamente es por alguna causa física como tal, que el cuerpo esté alterado por algo, sino que muy seguramente también el estado emocional de la persona está fallando, está alterado y hay que empezar a manejarlo también, hay que empezar a tratarlo y hay que empezar a darle la importancia suficiente a que pues esto suceda para que empecemos a mejorar. Por ejemplo, ¿qué pasa últimamente? Se han dado cuenta, digamos, los últimos años, que los mecanismos, digamos, responsables de las vías que tiene para comunicarse el cerebro, por ejemplo, con el sistema inmunitario, con nuestras defensas, es muy grande y es muy fuerte. Es decir, que el cerebro, ¿sí? Y nuestro estado emocional nos puede alterar, por ejemplo, la actividad de los glóbulos blancos, ¿sí? Los que conocemos como los leucocitos, que son los que se conocen como las defensas y los que nos dan a nosotros la respuesta inmunitaria, la respuesta a las enfermedades o las respuestas a las infecciones, por ejemplo, porque pues estos glóbulos blancos recorren el cuerpo por los vasos sanguíneos, por los vasos linfáticos, y cuando estamos con algún estado emocional se va a alterar esto también. Entonces, por ejemplo, la depresión, ¿sí? Puede inhibir o puede alterar muchísimo el sistema inmunitario, el sistema de nuestras defensas, y provocar pues que esta persona que tiene, por ejemplo, tanto estrés o tanta depresión, vaya a ser una persona muy propensa a ciertas infecciones y a que, por ejemplo, le dé gripa cada semana. ¿Sí? Hay muchas personas y muchos pacientes que tenemos así, con gripa cada semana, ellos buscan de pronto desde las vitaminas que les recomendaron en la familia hasta el medicamento que les recomendó el médico para mejorar su sistema inmunitario, pero a veces no hacemos nada para mejorar, por ejemplo, el estado de depresión, de ansiedad, de estrés, y entonces si no lo hacemos, pues vamos a seguir definitivamente con el tema pues de sufrir o de tener alterado nuestro sistema inmunitario. Como les contaba al comienzo, el día de hoy tenemos una súper invitada. Es una persona que tiene muchísima experiencia con el tema de la salud mental o de la salud emocional. Y vamos entonces con nuestra invitada. Invitado especial. Bueno, el día de hoy estamos con Juliet Paulina Jaramillo. Ella es terapeuta energética, maestra Reiki y es auxiliar de enfermería. Ella tiene, como les decía, mucha experiencia con este tema. Ha manejado muchísimos de nuestros pacientes y de sus pacientes. Y bueno, vamos ya a darle la entrada, vamos a saludarla y a empezar a hablar un ratico con ella sobre este tema que es tan interesante y yo sé que ella nos va a ayudar y nos va a guiar muchísimo para empezar a mejorar todo esto. Juliet, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctora Carolina, muy contenta, como siempre, de compartir con usted en este tipo de espacios tan beneficiosos para todas las personas que nos acompañan siempre en los espacios en los que compartimos. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. A nosotros también nos alegra mucho por fin tenerte en el programa. Esperamos que esta pues se repita muchísimas veces y que pues nuestros pacientes también reciban de verdad que todo tu conocimiento, tu cariño y tu aporte a la salud de ellos. Te queríamos, Doctora, muchas gracias. claro que sí. Queríamos contarte el día de hoy, estamos hablando de tu tema favorito, por supuesto, que es el tema de las emociones y cómo esto afecta la salud de las personas, ¿cierto? Sabemos que las emociones y las enfermedades se relacionan muchísimo. De hecho, esta conexión es un tema que ha abarcado y ha tenido muchísimo interés en la comunidad médica, en la comunidad científica, digamos que a lo largo de la historia, pero que recientemente se ha aumentado mucho más este interés y este deseo de poder aportar y ayudarle a los pacientes con con alguna alteración de su estado emocional y que como tal el personal de salud en general pueda hacer un impacto bueno, positivo en la salud de las personas apoyando la parte emocional.
Sabemos pues que las Claro. emociones ejercen un impacto ya sea positivo o negativo en nuestra salud, ¿cierto? ¿Cómo relacionamos esto? ¿Qué nos puedes decir acerca inicialmente del tema? Bueno, doctora, pues empezamos por decir que ya son más de 15 años acompañando pacientes de una forma integral, de una forma holística, en la que es imposible negar esta conexión, como usted lo ha dicho desde que inició el programa, entre la mente y el cuerpo. Y hay un factor muy importante por el que hay que empezar a ser consciente, y es que esto ocurre porque antes de ser una mente y un cuerpo, nosotros somos energía. Esta energía, que es lo que muchos llaman el alma, el éter, es lo que muchos llaman esa relación directa con ese ser superior que cada uno tiene dentro de su concepto de creencias. Tiene una información guardada en su energía que es la que nos permite desarrollarnos en este plano desde la parte física, ¿cierto? Pero que precisamente toda esta información es lo que sirve como guía en nuestro proceso de aprendizaje, para poder llenarnos de más sabiduría. Y entre ellos, aunque así suene muy fuerte o suene muy poco común, es el aceptar el proceso de enfermedad o de sintomatología como el inicio hacia la sanación del alma y de la mente. Dentro de nosotros hay un sinfín de energías, y entre ellos están los que manejamos dentro de la medicina tradicional china o acupuntura, que es como la gente normalmente lo conoce, que son los meridianos de energía. Nosotros tenemos aproximadamente de 12 a 14 meridianos en nuestro cuerpo, y estos meridianos tienen una relación directa con cada órgano de nuestro cuerpo y a su vez con una emoción. Entonces, por decir, si vamos a hablar de las patologías que tienen que ver con el órgano del hígado, estamos hablando también del meridiano energético del hígado, y estamos hablando de la relación directa que tiene que ver con la emoción de la ira, y así sucesivamente con cada órgano de nuestro cuerpo y cada meridiano. Como usted muy bien lo explicaba hace unos minutos, es importante que tengamos en cuenta que esto ya no es una suposición como se manejaba algunos años. Ya hay Así estudios es. que han comprobado que en la forma en que tú le hables a tu cuerpo, en la forma en que te envíes mensajes diferentes a nivel mental, tu cuerpo va a empezar a segregar una cantidad de sustancias químicas y va a hacer todo un movimiento en su metabolismo de una forma positiva o negativa, de acuerdo precisamente a lo que tú te estés hablando. De hecho, lo que estás diciendo es súper importante, se ha demostrado y hay estudios, como dices, de que el hígado es uno de los pocos órganos que realmente se cargan y se enferman y se inflaman, por ejemplo, y crecen de tamaño y se inflaman cuando se cargan mucho con emociones, sobre todo negativas, sobre todo lo que sea la ira, ¿sí? Cuando el mal genio, la ira, la rabia, la tenemos pues mal manejada o no, simplemente no la manejamos, la guardamos, la acumulamos, el órgano que se afecta es el hígado y se inflama, crece y empieza a generar un tema a veces muy complejo de muchas enfermedades. El hígado pues maneja muchísimas cosas de nuestro cuerpo y nos puede causar o empeorar una cantidad enorme de situaciones físicas de nuestro cuerpo, pero que sí realmente se está dado a que se inflame como tal, o sea, que físicamente haya un síntoma porque se carga de la parte negativa emocional y empieza a desarrollar pues una gran cantidad de síntomas después de, imagínate, inflamarse. Es muy difícil muchas veces que un hígado tan grande o tan inflamado como que recupere absolutamente todo su funcionamiento. Depende de muchas situaciones, ¿verdad? De enfermedades que tenga asociadas, de la edad del paciente. Y en los tratamientos que realizamos, por ejemplo, que tú también los conoces muy bien, por ejemplo, la sueroterapia para el tema hepático, para el tema del hígado, definitivamente siempre la asociamos también con sueroterapia, no solamente para buscar desinflamar el hígado específicamente, sino también sueroterapia de la parte emocional, sueroterapia del sistema nervioso, y así Exacto. hemos visto cómo este hígado empieza a desinflamar, a mejorar, a volver a funcionar adecuadamente, y definitivamente todo se da a raíz de un mal manejo de la parte emocional. Exactamente, Caro. Mira, nosotros nunca nos enseñan
Desafortunadamente, nuestro sistema educativo, por lo menos el que nos tocó en nuestros tiempos, las que ya somos como más o menos mayorcitas de los 40, fue muy difícil encontrar un sistema educativo que integrara también la formación para el ser. Y a eso es a lo que le estamos apuntando ahora, así sea incluso desde nuestros pacientes adultos, a que aprendan cómo formarse el del ser, cómo vivir una emocionalidad equilibrada. Yo soy muy insistente con mis pacientes en consulta cuando hablamos del aspecto emocional y les digo, miren, no se trata ni de reprimir las emociones, ni de guardárselas, ni de tampoco ser expresivo hasta el punto que eso también me genere un desequilibrio, porque como muy bien tú lo decías al inicio. Eso también es muy negativo, te iba a preguntar eso, que un paciente esta semana me preguntó, y si entonces lo expreso todo, lo digo todo, lloro por todo, grito por todo, eso me ayudaría. También es un desequilibrio, Caro. Es importante acompañar al consultante a que se dé cuenta que las emociones hay que llevarlas a un estado neutro, en el que yo pueda expresarlas de una forma saludable para mí y para mi entorno, y en el que no tenga que reprimirlas. Entonces hay muchos ejercicios que entregamos dentro de la consulta terapéutica para que el paciente primero aprenda a aceptar que es un ser emocional, porque es muy importante. A muchos desde muy pequeños, y ahí es cuando entra el tema de las creencias mentales y la información que recibimos de nuestros adultos referentes dentro de la niñez. Si tú estabas muy feliz, era el estado ideal de la vida, pero si estabas triste, era muy triste. Entonces no te permitas estar triste porque no es parte de la realidad del humano o lo que simplemente le conviene. Aquí empezamos a transformar un poquito esa información. Aquí empezamos a mostrarle a los seres humanos, hombre, si tú eres humano, entonces permítete tu experiencia como humana, y las emociones hacen parte de la normalidad del ser humano. ¿Qué hay que aprender a hacer? A vivirlas, porque pues de igual forma esa humanidad trae consigo esas emociones para diferenciarte de seres que no tienen raciocinio propio, como son por ejemplo las piedras y los animales, ¿cierto? Esa es la gran diferencia, Así es, sí, que tú tienes la capacidad de sentir para tener también esa capacidad de discernimiento entre lo que es apto para ti y no apto para tu supervivencia o la vida dentro del espacio en el que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Entonces empezamos por eso, por llevar al consultante a que sea consciente de que es normal, y podemos llegar a normalizar el hecho de que tú sientas una rabia, pero entonces, bueno, ¿cómo voy a gestionar esa rabia conmigo? ¿Y cómo voy a gestionar esas emociones, esos recuerdos que a mí me están trayendo en el presente, en el aquí y en el ahora, esa rabia? Entonces, cuando lo trabajamos, por ejemplo, con el tema de la sueroterapia, que ya va de tu mano en el espacio, que ahorita pues les vamos a contar una noticia maravillosa que está sucediendo en este momento para nosotras como profesionales y para nuestros consultantes, es empezar a ser conscientes de que el tratamiento debe ser holístico, debe ser integral, que aborde el tema de la mentalidad en cuanto a nuestras creencias, que aborde el tema de lo físico, desde todo el manejo que tú haces a nivel corporal, desde el metabolismo, desde el movimiento de todas las enzimas del cuerpo, de los antioxidantes, con la suedoterapia, con la medicina tradicional china, con todos esos tratamientos maravillosos que tú manejas, y todo lo que manejamos desde la parte energética, por ejemplo, con Reiki, con bioneuroemoción, que es esa raíz emocional de nuestros síntomas. Todo va muy de la mano. Todo va completamente ligado, Caro, y cuando hemos tenido ya nosotras juntas la experiencia de muchos pacientes que han logrado una resolución de sus conflictos emocionales y mentales, y de eso viene obviamente ligado esta mejora a nivel corporal, incluso en muchos casos de la disminución casi a un 80% de sus síntomas físicos. Así es, definitivamente la parte emocional es básica, ¿sí? Y yo estoy completamente segura que los pacientes que se han manejado así de forma integral tienen una recuperación muchísimo mayor y de hecho muchísimo más rápida que el paciente al que lleva años simplemente manejando la parte física.
Un ejemplo, el estrés crónico, por ejemplo, o en realidad pues casi que cualquier emoción negativa, la ansiedad, entre comillas negativa, ¿verdad? Es un decir porque acabamos de explicar que realmente no es que sea negativo, no debemos verlo así, pero digamos que son emociones que nos van a causar de alguna manera algún perjuicio físico, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión. Estas emociones, ¿sí? Está pues estudiado y demostrado desde hace mucho tiempo que activan la liberación de hormonas en nuestro cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo el cortisol, y esta es una hormona que a largo plazo no significa 15, 20 años, sino estoy hablando pues de cierta cantidad, 1 o 2 años más o menos, al estar liberando tanto estrés, tanta ansiedad, depresión y tanto cortisol, tanta hormona de esta, vamos a tener efectos negativos, por ejemplo en el sistema cardiovascular. Entonces, como les decía hace un ratico, se van a aumentar, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, vamos a empeorar o a empezar a sufrir de la presión arterial, y está súper demostrado que el estrés como tal, ¿sí? Estas preocupaciones mal manejadas nos pueden debilitar el sistema inmunológico y, como les contaba, sí, definitivamente sin defensas, pues vamos a ser más susceptibles a infecciones y enfermedades. Sin embargo, hablando un poquito de Exactamente, las Caro. emociones, entre comillas, positivas, ¿sí? Como la felicidad, digamos, ¿sí? La gratitud, por ejemplo, es una emoción positiva, el amor. Estas emociones sí tienen un impacto protector en la salud. ¿Por qué? Porque también liberan sustancias químicas, ¿sí? Por ejemplo, las endorfinas, que tanto hemos escuchado, ¿sí? Las interleuquinas, las endorfinas, y estas sustancias, estos químicos que nuestro cuerpo produce, nos van a producir, nos van a fortalecer o a proteger, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, nos van a ayudar, por ejemplo, a disminuir la inflamación de nuestro cuerpo. Es decir, que cuando hay dolores, por ejemplo, hablemos de la fibromialgia un poquito, ¿sí? Es una enfermedad con mucho dolor, con mucha inflamación, y que a veces las emociones positivas, aparte del tratamiento en el que estemos, también nos ayudan a disminuir esta inflamación, a disminuir este dolor, y mucho más si tenemos de pronto ese apoyo, no solamente médico, sino el apoyo familiar, por ejemplo. Entonces nos sentimos más apoyados, más acompañados, y el desarrollo y efecto de las enfermedades va a ser muy distinto que si de pronto estamos, obviamente cualquier enfermedad nos va a causar estrés, ansiedad, preocupación, pero si tenemos un apoyo, si sabemos también ayudarnos como al manejo de estas emociones, pues vamos a tener una respuesta mucho más positiva al tratamiento. Así es, Carolina. Hay algo muy importante y es que es básico tener en cuenta que nuestra emocionalidad de la hora no solamente está sujeta a estas situaciones repetitivas en la vida cotidiana que yo vengo viviendo desde la forma consciente. ¿Qué significa esto? Que en nosotros hay una parte de nuestra mentalidad donde se guardan recuerdos del pasado que nosotros aún no somos conscientes de eso. Y es muy bonito de notar que, aunque yo no soy consciente de estos recuerdos de las situaciones que me impactaron en el pasado, ellas sí hacen mella en mi cuerpo energético, por ende mental y por ende físico. ¿Cómo así? Esto quiere decir que las creencias que tú te guardas de acuerdo a tus vivencias, por ejemplo, en tu niñez, tienen que ver en la evolución de tus procesos de salud en el presente. Hace poco teníamos en consulta una paciente que venía pues a hacerse un tratamiento integral para un post de tratamiento de cáncer de seno y era muy satisfactorio encontrar que la emoción energética que estaba anclando esta situación física de la paciente con su sintomatología, venía en ella desde una situación traumática que tuvo desde que tenía 8 años de edad y era algo que ella no recordaba. Hay ciertos tipos de técnicas dentro de la consulta terapéutica que nos acompañan a indagar de una forma diferente a lo convencional la parte inconsciente de la mente del paciente. Por ejemplo, un proceso de hipnosis consciente en el que se lleve al consultante a recorrer estos recuerdos y a volver a resentir las emociones que hayan que resentir para poder liberar la información que está allí guardada, sanando, reteniendo nuestros procesos de sanación en cuanto a la sintomatología. Es algo muy increíble para muchas personas, pero ya lo hemos
verificado en muchísimos pacientes, y es que toda esta información guardada en nuestra mente inconsciente también va a hacer que nuestro cuerpo físico y toda esta producción de sustancias químicas se activen en ciertos momentos de la vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de la fibromialgia, que ahorita lo tocabas, que ahorita cada vez se está haciendo más común, yo que he sido paciente Sí. integral de fibromialgia desde mi parte pues personal, he comprobado que el vivir las emociones adecuadamente en compañía con todo este tratamiento, por ejemplo, en mi caso que ha sido de tu mano con la sueroterapia y también con el proceso emocional, hace una gran diferencia. Yo tengo un diagnóstico de hace aproximadamente 2 años, porque como le digo a todos mis consultantes, pues los médicos también nos morimos, ¿cierto? Así Nosotros es, nos también vivimos enfermamos, nos esta morimos. parte. Exacto, nosotros también vivimos esta parte de humanidad que nos conlleva también a corroborar la información. Entonces, desde hace 2 años aproximadamente que tuve este diagnóstico, mi proceso ha sido muy constante de tanto mi parte física como mi parte emocional, y eso ha logrado que ya prácticamente mis dolores hayan reducido casi un 80%, Caro, y es algo que si lo ves solo desde la parte médica y física es imposible, porque hablamos de una Así. enfermedad que es degenerativa en el tiempo, que mientras más va a pasar el tiempo, tus procesos inflamatorios van a aumentar y tu dolor cada vez te va a inmovilizar más. Pues en mi caso y en los casos de muchas pacientes que acompañamos en común, ha sido lo contrario, cada vez se siente más vitalidad, cada vez los dolores van disminuyendo, y aunque la patología está ahí y no nos descuidamos y no nos vamos a desconocer de ella, pues logramos unos procesos bastante interesantes dentro de la sanación, porque movemos toda nuestra parte energética desde la integralidad y de forma constante y repetitiva. Así es, les recuerdo, aquí me están preguntando, les recuerdo en un momentico rápido nuestro número de contacto, al WhatsApp 316-435-1177, 316-435-1177, o recuerden que también nos pueden buscar y encontrar y comunicarse con nosotros por las redes. En Instagram nos van a encontrar como @la doctora recomienda, y en YouTube nos van a encontrar en nuestro canal La Doctora Recomienda. Les repito el número de WhatsApp, si pueden comunicar si desean en este momento, nos pueden hacer sus preguntas, o pueden participar si quieren con algún testimonio, como ustedes prefieran, o durante el día, y vamos a ir contestando pues sus preguntas, sus inquietudes. Les recuerdo, WhatsApp 316-435-1177, hablando hoy de un tema muy interesante como es la relación entre las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, aunque a veces también las agudas, y el estado mental de las personas o del paciente. Estamos hablando un momentico acerca de la fibromialgia. Esta, como estás diciendo, Juliet, es una enfermedad que últimamente se ha, digamos que, diagnosticado mucho, y definitivamente va de la mano del estado emocional. Como tú estabas contando, si no se maneja integralmente, ¿sí?, estas enfermedades en general, y en general las enfermedades de mucho dolor, ¿sí?, de verdad que no van a mejorar adecuadamente. Hay algo que sucede mucho con esta enfermedad, con la fibromialgia, que se ve con mucha repetición en nuestros pacientes y en general con los pacientes de fibromialgia, y es que si no hay un apoyo adecuado de la familia, es muy difícil, porque es una enfermedad que por muchas razones se ve mucho más en mujeres, ¿cierto? Se desarrolla y tiene muchos síntomas muy fuertes en las mujeres, y resulta que a veces tenemos un problema, y es que estamos como acostumbradas, ¿sí?, o educadas para soportar, ¿cierto? La mujer soporta, la mujer aguanta, la mujer a veces ni se queja, ¿verdad? Y cuando lo hace, Sí. entonces resulta que la familia no le cree, o le cree que le Uh-huh. duele algo, pero le duele ahí, pues no sé, no es tan grave, mi mamá, mi esposa, mi hermana sigue igual haciendo las cosas de la casa o las cosas de su trabajo, entonces no les creen que, por ejemplo, la fibromialgia es algo que los puede realmente incapacitar, ¿sí?, que de Sí, claro, verdad son total. dolores y situaciones físicas y emocionales en las que, hablando pues de las mujeres, no las dejan hacer su vida normal, es imposible de verdad, y que las incapacita a veces completamente, ¿sí?, a veces en la cama sin poderse levantar, porque física y emocionalmente no lo pueden hacer,
y encima pues la familia no les cree, ¿sí? Esto lo hemos visto mucho en los pacientes y por supuesto que esto de no creerles, de no apoyarlas, hace que se hundan muchísimo más en la parte emocional sobre todo, y entonces el tratamiento es muy complicado porque el dolor físico, ¿sí?, se agrega ahora al dolor mental de sentir que la familia no le cree, no le apoya, o también está el estrés de que las pacientes con fibromialgia consultan por muchas partes, por ejemplo, y a veces no les dan, como dicen, como decimos, no les dan con lo que tienen, y es desesperante andar con un dolor, con inflamaciones, con limitaciones para moverse y con el dolor emocional de no saber qué es o de no sentir el apoyo familiar. Así es, Caro, y es que el aspecto emocional, como bien lo decíamos en el caso de la fibromialgia, es una persona que se ha guardado un gran impacto por lo que tú dices. Tuvo una situación que le impactó muchísimo, pero al mismo tiempo tuvo que guardarse todo lo que sentía porque al mismo tiempo se vivió un choque a nivel emocional en el que tuvo que obligarse a guardar su emocionalidad, y cuando el cuerpo siente ese descanso, de pronto la situación X que venía ocurriendo se solucionó y ella siente como esa posibilidad de poder liberar la energía que tiene retenida, y es cuando empieza a aparecer el síntoma. Cuando hablamos de la fibromialgia, no solo es un shock emocional, es el recuento de muchos choques emocionales, e incluso aquí viene una información que para muchas personas pues también es un poco complejo de asimilar, pero hay un factor muy importante, Caro, que no hemos tocado hasta este momento, y es el factor ¿Sí? hereditario de la emoción. Así como nuestros síntomas se heredan desde la parte física, desde el cuerpo físico, también se heredan emociones y se heredan comportamientos repetitivos, tóxicos, que generan toxicidad en nuestras células y a su vez una cantidad de desórdenes a nivel orgánico en nuestro cuerpo. Hay emociones, como te digo, que se heredan, o comportamientos repetitivos que se heredan incluso desde, podemos estar hablando hasta una cuarta y tercera generación atrás de nosotros, y que si nosotros no les damos solución y no damos como esa parte de tranquilidad a la energía de esos ancestros que nos heredaron esta información, pues nuestra descendencia también hasta una cuarta y quinta generación lo pueden vivir. Esto es un tema que se viene abordando desde el psicoanálisis desde hace bastantes años ya. Sí. Incluso ya hay muchos programas y mucha literatura que tiene información de este tema, que habla del proceso de sanar tus ancestros. Sana tus ancestros y tu presente se sana, y viene precisamente desde ahí, desde, bueno, mi madre tuvo una vida difícil en la que ancló una cantidad de emociones en su memoria energética, y que pues como no tuvo la capacidad mental y emocional de saber cómo vivirlos, pues lo traspasa a su descendencia. Y es un tema muy, muy bonito al abordarlo, porque pues imagínate saber que cuando tú sanas un proceso emocional o liberas una emoción, no solamente estás sanando tú, sino que estás liberando tus ancestros, y estás también librando a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, de que vayan a vivir la misma información. Es un tema muy amplio en su abordaje, pero que también tiene mucho que ver, y yo pienso que ¿cómo lo llamo yo? Un aliciente muy grande para las personas que quieren empezar a hacer su proceso de sanación holístico e integral, que se den cuenta que no solamente se van a sanar ellas, sino que van a liberar, digámoslo de esa forma, a sus hijos de que vivan de pronto muchos procesos físicos que ellas ya han tenido que vivir para poder sanar, ¿cierto? No, y es definitivamente clave. Mira que es un tema que definitivamente es muy raro que se toque, ¿verdad? Y que debería ser uno de los primeros en hacerse, en indagarse, en sanarse, como estás diciendo, porque sucede como, digamos, cualquier otra enfermedad. La diabetes, por ejemplo, que hemos estado comentando acerca de la diabetes,
Sí, tiene un componente hereditario, por supuesto, y ese siempre está presente durante el momento que se hace la historia clínica, el desarrollo de la enfermedad, el tratamiento. Siempre tenemos en cuenta, digamos, médicamente, el tema de que fue algo heredado, que fue algo genético, que sucedió algo y se activó la enfermedad, pero con la parte emocional o con la parte mental casi nunca tenemos en cuenta que así como estas enfermedades físicas, y la diabetes, la hipertensión pueden ser heredadas, también todo este tema de la parte del sistema nervioso, ¿sí? De la parte del sistema cerebral, de la parte emocional, también, por supuesto, puede ser 100% heredada. Y de hecho, hay estudios, por ejemplo, durante el embarazo, ¿sí? Cómo el estado emocional de la mamá, ¿sí? También va a afectar el desarrollo de las enfermedades o de las no enfermedades que vaya a tener este bebé, este niño. Por eso se busca siempre, por ejemplo, que durante el embarazo la mamá esté tranquila, ¿sí? Y eso no es de ahorita, eso es de Exacto. siempre, de Ajá. la humanidad, de la existencia de la humanidad, en que se procura en que las mamás pasen un embarazo tranquilo, ¿sí? En que Así se busca es. que esté contenta, ¿cierto? Que esté feliz, que esté sin estrés, que no le causen mal genios, por decir cosas así, Ujú. porque así la persona de fuera como decimos, del siglo pasado, no sabía de pronto específicamente, no, es que la parte emocional va a afectar al bebé, pero eso digamos, se daba como por hecho, y por eso se buscaba que la mamá, o se busca que la mamá esté bien. ¿Qué sucede, por ejemplo, con personas que estén con mucha depresión durante el embarazo, por ejemplo? Porque sucede mucho, ¿sí? No Sí, solamente ahorita, desde mucho tiempo, la mamá con depresión durante el embarazo, aparte de pronto transmitirle, o de pronto no, de definitivamente transmitirle estas emociones al niño, ¿sí? Va a tener, y no hay nada que hacer, pero va a tener un embarazo difícil, y si no se maneja adecuadamente va a tener un parto muy complicado, ¿sí? Hasta exacto. de problemas muy graves, y sí, depende mucho y a veces exclusivamente del estado emocional de esta mamá, por ejemplo. Así es, Caro. Mira, dentro de la parte de formación de bioneuroemoción, encontramos que la vida se divide en ciclos de 7 años. Este primer ciclo de la vida está desde el momento mismo de la germinación, del momento mismo de Sí, la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta los primeros 7 años de vida del infante. Esta primera etapa corresponde a la información que entrega la madre, como tú muy bien lo dices, y tiene que ver mucho con el amor. El amor es la dulzura, es esa capacidad de aceptar la vida desde el amor. Y cuando hay una madre que no ha aceptado la vida desde el amor, que no ha aceptado sus procesos de forma armónica, porque también a su vez ha vivido una cantidad de situaciones que no le han facilitado esta aceptación de la vida, entonces el niño va a heredar toda esa información, tanto mental en los pensamientos de la madre como energético, con el desorden energético que la madre pueda provocarse con sus pensamientos tóxicos. El tener una depresión crónica, o sea, que lleva tiempo en la persona, implica momentos de aislamiento social, implica momentos de aislamiento de su propio ser, y por eso es que ahorita pues es uno de los factores por los que se está presentando tanto incremento en la drogadicción en los adolescentes. ¿Por qué? Porque el joven en la adolescencia lo que simplemente hace es darle clic al cassette que grabó de la información que recibió de estas primeras 2 etapas de la vida, y entre ellas la más importante sí es la información que recibe de la madre. Entonces lo que busca realmente el drogadicto o el alcohólico es darle una pausa a la vida que no quiere ver desde su realidad porque le duele. Y esto está infundado, aunque sea un acto completamente consciente, como a ellos les parece que es, está infundado por la energía que está guardada en sus emociones de forma inconsciente. Un niño que no está acompañado por una madre consciente de la vida, consciente del amor, de lo que implica el estar aquí ahora, de acompañar a un niño a vivir emociones conscientes, emociones desde lo natural, pues va a ser un chico que va a crecer con muchos vacíos, y estos vacíos van a quererse llenar por fuera en otro tipo de situaciones
que no son las adecuadas para su desarrollo como persona dentro de una sociedad. Llámese como se llame, llámese colegio, llámese universidad, llámese la vida social, el entorno familiar. Entonces, mira, empezar a mover la energía y empezar un proceso de sanación holístico incluye, aparte de la sanación de nuestros propios síntomas, el aprender a relacionarnos con el mundo, el aprender a saber cómo entregar la información y cómo recibir la información que viene del interior, del exterior, porque yo aprendo a reconocerme como ser energético y como un ser humano capaz de discernir entre lo que me corresponde y no me corresponde dentro de mi proceso, de acuerdo a lo que tengo que aprender. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la diabetes es este proceso en el que químicamente hay un desorden en la forma en que se regula los procesos de azúcar en el cuerpo, en la sangre, y cuando hay un exceso de azúcar en la sangre, estamos hablando es que como me siento tan vacío de amor, como me siento tan vacío de dulzura, entonces yo tengo que mover muchísimo azúcar para suplir esa necesidad de amor que yo tengo dentro de mí. Mira cómo es de bonito cómo se relaciona el síntoma físico y cómo tu cuerpo responde a esa emocionalidad que tú estás viviendo. Entonces, yo me siento vacío de amor, yo entonces aumento la producción de todos estos azúcares en mi sangre para yo llenarme de esa dulzura que a nivel inconsciente me hace falta. Y puede que yo la esté desarrollando a los 40 años, pero esa falta de dulzura se empezó a gestar en mí desde que estoy, por ejemplo, desde los 5 años con una madre ausente. Y ausente no quiere decir que mamá no esté físicamente, porque hay muchas mamás que no estamos físicamente, pero en el tiempo que estamos damos calidad de amor a nuestros hijos. Entonces es empezar a evaluar el estilo de vida y todas las emociones que yo muevo en los diferentes roles también. Es muy bonito que un solo síntoma nos pueda hablar de una cantidad de factores que uno no cree que tienen que ver, pero siempre tienen que ver, Carolina. Yo no sé si tú recuerdas, hablando de diabetes, un paciente hace unos años que era diabético o es diabético, pues controlado ya, pero que él manejaba un sentimiento ¿cómo se dice?, de culpa, como de autodestrucción desde joven, desde niño, y no se cuidaba. Él quería mejorar, él quería tener su diabetes controlada, estar bien, estar sano, pero como que inconscientemente buscaba como esa autodestrucción y no se cuidaba. No sé si te acuerdas, eso hace ya Sí, rato. me acuerdo de él, Caro. Eso. Y no se cuidaba, entonces, ¿qué era no cuidarse? Pues no tenía hábitos saludables, entonces en la consulta se le daba todas las indicaciones, mira, vamos a hacer esta alimentación, te vas a cuidar así, vas a hacer ejercicio, y él salía comprometido, feliz a hacerlo, y no lo hacía. Sí. Y no lo hacía Y no no le porque no duraba en tuviera el tiempo. no, Así es. exactamente. Sí, eso pasa Entonces, precisamente por eso, Caro, porque la información de autodestrucción está en tu mente inconsciente. Entonces, por más que tú quieras en el aquí y en el ahora sanarte, bajar de peso, generarte hábitos saludables, hay una información guardada en tu mente inconsciente que tú no reconoces qué información es, de dónde viene, cómo solucionarla. Es más, muchas veces ni están conscientes que es que hay otra información más allá. En estos días, hace poco, empecé a estudiar un tema desde el punto de vista del psicoanálisis muy bonito, que habla de las heridas del alma y habla precisamente de eso, de las heridas que se gestan en la niñez, en la relación con nuestros seres referentes de crianza, llámese padres o llámese tutores, y cómo en la adultez generábamos ciertas máscaras de huida a ese vacío emocional que teníamos dentro de nosotros. Y entonces uno muchas veces se forma dentro de la actitud del aquí y el ahora, máscaras de huida para no interactuar directamente con eso que me produce tanto dolor porque precisamente me duele. Por eso es tan importante trabajar desde la parte integral al paciente, Caro. Por eso es tan importante que dentro de su proceso físico se incluya este tipo de terapias y este tipo de acompañamiento que sea integral desde el alma, desde la mentalidad, porque realmente la raíz está ahí. Y trabajarlo de la mano
para mí definitivamente es la clave para dar un buen tratamiento, un buen proceso. Y como tú muy bien lo dices, no se trata simplemente, y hay procesos ya de involución del cuerpo físico en cuanto al síntoma que no se van a recuperar, pero sí se pueden llegar a controlar y hacerlos de una forma consciente para que el paciente asuma esos hábitos que lo van a llevar a un estado de vida adecuado y a un estilo de vida adecuado para llevar armónicamente su proceso de enfermedad o su sintomatología. Y mira que no solamente pues del tema de enfermedades como tal, sino mira como también la parte de la estética, ¿cierto? De, por ejemplo, la persona con manchas en la piel de difícil manejo, la persona con una piel, por ejemplo, muy reseca, con muchas alergias. Yo no sé si te acuerdas también de estos pacientes que sufren mucha pérdida del cabello, ¿sí? Entonces se Sí, les hace todo el sí. estudio hormonal, el estudio pues de exámenes de sangre completo, etcétera, etcétera, etcétera. Se empieza a hacer por ejemplo, el plasma capilar que es tan bueno para eso, los Ujú. activadores capilares, bueno, o sea, mil cosas que hay muy buenas para, hablando pues un ejemplo y puntual de tema de la caída del cabello y cómo a veces no mejoran, ¿sí? No recuperan hasta que se les hace, digamos, un manejo de su sistema emocional, de su sistema nervioso, ¿sí? Ujú. Entonces hay muchos pacientes Exactamente. con caída de cabello, ya sean hombres o mujeres, pues, en que al hacerse ese manejo integral de, por supuesto, hay que tratar el síntoma puntual, que es que se está cayendo el cabello, el Claro. folículo tiene algo, algo está pasando, listo, hay que hacerlo ahí en la zona, pero cuando también hacemos, por ejemplo, sueroterapia emocional a estos pacientes, que uno pensaría, no, pero eso es algo estético, inclusive lo que te digo de las manchas, de la piel, de las alergias, Sí. ¿sí? Esto que El tiene que ver acné, si Caro. yo, el acné, ese punto El es acné en los complicadísimo. adolescentes, sí. Y es muy bonito porque hace poco yo tuve un paciente de acné y yo le decía, Sí, bueno, ¿cómo estás tú exteriorizando tus emociones? ¿Cómo te ves ante el mundo? Porque su carita era completamente cubierta por estos pus que genera la bacteria del acné. Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo te ves ante el espejo? ¿Cómo te ves ante el mundo? Y era un chico con una desvalorización muy fuerte y el empezar a verse, a permitirse aceptarse tal y como él es, con sus errores, con sus fallas, para aprender, empezó mágicamente a hacer que el acné empezara a disminuir, ya pues con todo el otro proceso físico también. Pero mira que es que claro. siempre hay una raíz emocional que tiene que ver con esto. No, y en la parte de estética, de belleza, sí que es verdad, sí que es fuerte todo este Sí, tema emocional. Y entonces, mira, si de pronto te hubieras dedicado solo a la parte física, muy seguramente hubiera mejorado en algo, ¿sí? ajá, Seguramente que sí, pero quizás no con la rapidez o la efectividad que este acné empezó a mejorar, que este chico con acné empezó a mejorar, ya cuando uh-huh, empezaste a manejar también la parte emocional. Y eso definitivamente pasa todo, con todas las enfermedades, con exacto, todo el tema físico de enfermedades o de belleza como tal. Si hacemos esta parte integral, ¿sí? Les podemos definitivamente asegurar a nuestros oyentes con mucho cariño que hacer esto de forma integral sí va a lograr los objetivos que queremos, sí, sí nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida, porque ese es, digamos que nuestro eslogan de manejo de nuestros pacientes, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y hacer, pues, que como tú estabas diciendo hace un ratico, que esta calidad de vida buena que se logró mejorar, pues perdure en el tiempo y ya sea el paciente exacto. mismo el que empiece a manejarles, que empiece a solucionar pues muchas situaciones. Nos habías dicho que nos ibas a dar una super noticia, yo te voy a ceder la palabra ya en estos últimos 2 minuticos para que nos cuentes sobre Bueno, esto. Caro, claro que sí. Mira, no estamos muy contentas porque por fin logramos abrir un espacio físico de atención integral en el sur de la ciudad, precisamente en el municipio de Sabaneta. Se va a abrir un espacio en los próximos días, un consultorio en el que vamos a manejar estos pacientes de forma integral, en el que vamos a estar con la doctora Recomienda, con la doctora Carolina Mora, con mi persona desde todo el refuerzo de la parte emocional y mental, y también con la compañía maravillosa de nuestra colega y compañera Mariluz Álvarez, que es una cosmetóloga, cosmiatra, auxiliar de enfermería también, que ha sido un gran apoyo para la doctora y para mí.
en todo este proceso de la atención terapéutica. Entonces vamos a hacer cosas muy bonitas, estamos abiertos desde ya a que separen sus citas para que el abordaje del tratamiento sea integral para todos nuestros pacientes. Va a haber un filtro, obviamente, ustedes primero van a pasar por las manos de la doctora, quien va a ser pues la indicada para dar el diagnóstico de su tratamiento, de su patología, sea a nivel del tema de salud o sea a nivel del tema estético, porque vamos a manejar, esto va a ser medicina bioreguladora total en todos los aspectos del ser. Entonces, si es desde el manejo estético, lo vamos a acompañar con Mariluz Álvarez, nuestra experta en el tema, y si es desde el manejo también emocional y energético, vamos con el apoyo pues de mi profesionalismo. Estamos muy contentas pues por entregarles esta información, que ya va a haber un lugar donde permanentemente nos van a encontrar a las 3, donde vamos a estar con todo el amor para entregarles todo lo que cada uno se merece, y cuando alguien quiere sanarse, definitivamente la vida le abre las puertas y le pone los profesionales indicados. Así es, con mucho cariño los vamos a estar esperando. Recuerden comunicarse a nuestro WhatsApp 316-435-1177 y nos vemos también por acá el próximo sábado. Muchas gracias, Juliet. Nos Muchas vemos gracias, mediante feliz muy día. pronto. Chao, chao para todos. Chao, chao.